Bendiciones, mis amados, gracias por estar ahí con nosotros, hermanos de Kogod Rosmid. Aquí les estoy viendo a un gran número de ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí, hermana Sor Raquel de Ontario. Dios le bendiga. Sigan saludando, hermanos, sigan saludando, pastores Efraín Escolero, Dios le bendiga. Pastor Gabriel Calderón, bendiciones. Sigan saludando, hermanos, tanto entre ustedes como a nuestro invitado, obispo Elías Rodríguez. Bienvenido, obispo, a esta plataforma, un contacto directo con los hermanos de Kogod Rosmid y por supuesto muchos hermanos de otros lugares. Salúdenos, obispo, por favor. Muchas gracias, mi distinguido hermano y amigo Alexis. Muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes en este día. Estamos con gran deseo de compartir la palabra del Señor y compartir con nuestros hermanos y amigos. Bendiciones a todos. Amén. Ya Celeste Vargas está conectada, lo cual significa que nuestra hermana Rafaela está conectada allí también. La gran mayoría de las personas que me conocen saben quién es el obispo Elías Rodríguez, pero también tengo amigos que no están relacionados, ¿verdad?, con la profecía, que ven estas transmisiones. Y quiero decirle a ellos que el obispo Elías Rodríguez es mi mentor, es la persona que cuando yo llegué a la iglesia se convirtió en una especie de ejemplo para mi vida. Él tocaba la guitarra en la iglesia local, cantaba, predicaba, enseñaba. Y cuando yo llegué a la iglesia, un adolescente, a mí me encantó todo lo que se hacía en la iglesia. Me llamó la atención todo, la predicación, la enseñanza, la música, y entonces encontrar a alguien que incursionaba en todas las áreas se convirtió en un modelo para mi vida. Encima de eso, mi primer viaje al interior del país fue el hermano Elías Rodríguez. El primer viaje misionero, me refiero, de ir a predicar, fue el hermano Elías Rodríguez que me invitó. También en esos primeros viajes misioneros fue con nuestro suegro. El hermano Elías y yo compartimos suegro, es decir, que el hermano Elías se convirtió en un modelo tal para mí que hasta me casé con la última de las Vargas. Ya no había más. El hermano Elías se casó con la penúltima, yo con la última. Ya los que vinieron atrás no encontraron nada. Así que el hermano Elías es mi mentor de toda la vida de creyente, de toda la vida de convertido, y para mí es una bendición tenerle aquí en este día. Antes de hacer una oración para iniciar formalmente, me gustaría, obispo, que usted nos dijera, yo sé que hay hermanos del Espaillat que vieron el anuncio y han de estar conectados o se conectarán con hermano Richard Cabello, que lo vi interesado en esta transmisión. Alguna anécdota, algún recuerdo que usted tenga de esos años hermosos de aquella congregación que ahí está vibrante todavía, la Iglesia de Dios de la Profecía en el Sánchez Payá, Santo Domingo, República Dominicana. Bueno, bendiciones una vez más, muchas gracias. Saludar a todos los hermanos también que nos escuchan. Y tenemos tantos recuerdos de esa iglesia pequeña en el Sánchez Payá. Esa iglesia, mi padre fue pastor de esa iglesia aún antes de que el puente de la 17 lo hicieran, cuando estaba abajo en el barrio Los Guandules. Y por el desalojo, entonces fue necesario comprar en ese lugar, en la 14, ya estábamos más cerca de la Claridad, más accesible. Y pues puedo decir que yo crecí en esa iglesia. Por 3 años nos ausentamos al campo misionero en Perú, y cuando regresamos en el año 76, regresamos también a esa misma iglesia. Y
Puedo decir que en los años más difíciles de mi vida, me tocó la hermana Doménica González pastorearme en mi plena adolescencia. Pero gracias a Dios por la paciencia de nuestra hermana Doménica González, que pudo ayudarme, pudo lidiar conmigo, enseñarme y guiarme. Y el ensanche Espaillat fue un sitio, un lugar de crecimiento, un lugar de desarrollo, casi puedo decir de metamorfosis personal, un cambio radical en mi vida, formación. Ahorita cuando tú decías, hermano Elías cantaba, enseñaba, predicaba, ese Abba a veces es peligroso, a veces así le dicen algunos hermanos, los hermanos Abba, que se habla en el tiempo pasado, pero todavía yo canto, toco, enseño, predico. No estoy en la categoría de los hermanos Abba todavía. Y todo lo que yo puedo hacer en el día de hoy, le agradezco a Dios porque la iglesia del Espaillat pues fue crucial en mi formación. Y de las cosas que nunca puedo olvidar es la juventud que había en esa iglesia. Era una iglesia eminentemente joven y los jóvenes pues todos teníamos una pasión tan grande por el Señor, tan profunda. Puedo decir que nuestros entretenimientos era leer la Biblia, hacer ejercicios bíblicos, las consagraciones. No es que no nos divertíamos, hacíamos muchos viajes también a Río, a diferentes lugares, pero sí para nosotros era muy serio el estudio de la palabra, para nosotros era serio nuestra consagración personal, para nosotros era serio el evangelismo. Y esas fueron cosas que nos formaron, que de hecho esa generación nuestra, creo que sin temor a equivocarme, todos estamos en el ministerio. Todos estamos en el ministerio. Y si hay alguien que no está en el ministerio de esa generación, creo que se puede contar con los dedos. Y yo creo que Dios tenía un plan con nosotros. Y por ejemplo, tú que eres una generación próxima, que todavía se mantenía esa trayectoria, esa disciplina, también de la generación tuya hay muchos que también están en el ministerio. Así que son cosas que nosotros recordamos de esa pequeña iglesia en un barrio de la capital de Santo Domingo, pero que Dios tenía grandes planes. Aún nuestro presbítero de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, Benjamín, fue miembro de esa iglesia cuando ellos regresaron del campo misionero. Y también fue una bendición compartir con ellos y su familia, el obispo Danilo y toda la familia, ¿no? Hasta que ellos de ahí salieron a pastorear. Pero Benjamín fue parte de esta iglesia también. Y miren, para la gloria de Dios, es presbítero. Tenemos a Radamés Matos, que se convirtió en esa iglesia también en ese tiempo. Y es el supervisor del noreste hispano. Y wow, qué bendición. Y que aquí estamos para seguir adelante, sirviendo al Señor. Tremenda congregación, fue una época de oro. Pastora Doménica González, madre espiritual de varios obispos, y fue mi primera pastora. Y yo llegué ahí estando la pastora Doménica, pero este dato de que el obispo Tulio estuvo ahí pastoreando esa obra, ¿verdad? Comprando ese local ahí, es un dato importante, bueno saberlo, es una historia. Estamos hablando de una iglesia que de más de 40 años, ¿no? Entonces, largo más. Así que los hermanos de esta congregación de ayer y de hoy, un abrazo a todos ustedes. Sigamos adelante donde quiera que estemos. Bendiciones allá en Santo Domingo, la hermana Gracieli, pastora Gracieli Rodríguez. Bendiciones. Y los hermanos que se han estado conectando desde Bolivia le envían saludo, obispo. El pastor Martín Mamani le envía saludo. Un abrazo, pastor Martín, hasta Bolivia. Obispo, hay dolor, ¿verdad? A propósito de Bolivia, aquí en nuestra iglesia local. La semana pasada en Santo Domingo, el pastor Gervasio, aquí nosotros, el Señor llamó a su presencia a nuestro hermano
Enrique Mendoza, y usted como un líder internacional de esta congregación, me imagino que ha estado escuchando muchísimos más fallecimientos que lo que nosotros podamos saber. Me gustaría algunas palabras de usted, de consuelo, ¿verdad? Aunque sabemos que no hay palabras en momentos como este. Bendiciones a nuestro presbítero, precisamente, obispo Benjamín Feliz, está reportando la sintonía. Acabamos de mencionarlo. Entonces, obispo Elías, unas palabras. Está en sintonía también la esposa de nuestro hermano Mendoza, la hermana Rosario, le está escuchando directamente. Yo sé que la hermana Elizabeth Patón también ve estas transmisiones de vez en cuando. Así que unas palabras para tanta gente, ¿verdad?, que está sufriendo en estos momentos la pérdida de alguien. Bueno, en realidad que la pandemia ha venido a tornar nuestro mundo con la cabeza para abajo, ¿no?, y los pies para arriba. Y pues ha venido con su secuela de muerte, sufrimiento y dolor. Y pues vivimos en este mundo, no somos extraños a las cosas que suceden. Y cuánto quisiéramos, ¿no?, como algunos creen que somos la niña de los ojos de Dios y que nada nos puede pasar, pero sin embargo la Escritura dice que un mismo mal viene sobre los justos y sobre los injustos. Y parte de esto es el sufrimiento que estamos experimentando con la muerte, las enfermedades de muchos de nuestros pastores y líderes, y como que la cosa no se detiene. Ayer veía ya de una lista de los últimos 4 pastores de Guatemala que han fallecido. Hoy me acabo de enterar de otro pastor nuestro muy amigo en Perú que está enfermo, y ya pues los que ya han partido con el Señor. Para mí el único refugio siempre para mí es el Señor y su palabra, y no hay nada nuevo que suceda bajo este sol. Y hace muchos años el apóstol Pablo tuvo que escribirle a una iglesia, la iglesia en Tesalónica, porque estaban pasando también por situaciones, persecuciones, y algunos hermanos habían fallecido y los familiares estaban preocupados. Y por eso él les escribe hablándole de una esperanza, la esperanza de la venida del Señor. Y Pablo, cuando le escribe a los hermanos, le dice: yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los que duermen. Y esa expresión la usa Pablo para describir en realidad el estado del cristiano. No está muerto, está durmiendo, ¿no? Y da la sensación de que se va a levantar. Todos cuando nos acostamos en la noche con la esperanza de que al día siguiente nos vamos a levantar. Entonces Pablo le dice a ellos: no ignoren acerca de los que duermen, y no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza, y es la esperanza de la resurrección, de que un día, creemos no muy lejano, la trompeta va a sonar. Y cuando la trompeta suene, nuestro Señor va a aparecer en las nubes. Aquellos hermanos nuestros que ya se nos han adelantado, ellos van a ser levantados primero que nosotros. Ellos van a levantarse, ser levantados en las nubes. Luego nosotros, los que estamos aquí todavía, si es que todavía estamos aquí, vamos a ser transformados. Dice la palabra, un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y entonces nos vamos a reunir juntamente con aquellos que han resucitado, y nos vamos a reunir en el aire con el Señor. Dice: y así estaremos para siempre con el Señor. Y Pablo termina diciéndoles: así que consolaos unos a los otros con estas palabras. Creo que son las palabras más atinadas que podemos decir a nuestros hermanos que algún ser amado ha fallecido. Es palabra de Dios, y la esperanza la tenemos siempre viva, que un día nos reuniremos de nuevo y no habrá más separación, no habrá más lágrimas, no habrá más dolor. En la Nueva Jerusalén ya todo eso se termina. Mientras tanto seguimos fieles al Señor.
orando unos por los otros, orando, intercediendo, sobre todo que Dios nos ayude a serle fieles en medio de la pandemia, porque algunos se desesperan, otros cuestionan a Dios, pero Dios está en su mismo lugar. Amén, ahí está, ¿verdad? Una de las personas dolientes, precisamente la hermana Rosario, diciendo amén. Hermana Rosario, consuelo, reciba estas palabras de esperanza, ¿verdad? Seremos transformados y el postrer enemigo, que es la muerte, será vencido. Eso viene en el nombre del Señor. El obispo Benjamín Feliz dice: más de 390 miembros de la Iglesia de Dios de la Profecía internacionalmente han fallecido. Imagínense, hermano, estamos en un tiempo de duelo, de pérdida, de tristeza, pero como siempre decimos, ¿verdad? Son almas ganadas para el Señor. Son gente querida de nosotros que ya no lo veremos aquí, pero como decía nuestro obispo Elías, la esperanza de volverle a ver. Bendiciones, hermana María Elena Rodríguez, ahí está. Nuestros hermanos de San Diego, bendiciones. Hermana Génesis en San Diego, bendiciones. Gracias por estar allí. Vamos a... Oh, Dios bendiga a la doctora Alfonsa de la Rosa, también está en sintonía. Hermana Telma Caminero, también bendiciones a todos. Vamos a orar en este momento para dar gracias a Dios por este tiempo y para entregar, para escuchar la palabra del Señor. Hemos invitado al obispo Elías. Es una persona que se preocupa porque suene, se oiga la palabra del Señor más que cualquier otra cosa, que se oiga el mensaje escrito, y siempre es de bendición. Yo espero que ustedes compartan este video en este momento. Ya vamos a entrar al mensaje. Por favor, compártalo en sus propias páginas de Facebook para que alguien más de sus conocidos, de sus amigos, sea bendecido. Padre, te honramos y te glorificamos. Muchísimas gracias por este momento. Gracias, Señor, por la vida de nuestro obispo Rodríguez, su esposa, sus hijos, sus nietos. Gracias, Señor, por esta herencia tan hermosa que compartimos, Señor. Gracias por aquella congregación que fue el vientre para tantos hombres y mujeres que estamos dedicados a tu obra. Muchísimas gracias por esta herencia, Señor. Padre, oramos por cada viuda, por cada huérfano, Señor, fruto de esta pandemia. Y una vez más te pedimos que seas tú el esposo, que seas tú el padre, que seas tú llenando ese vacío que va quedando de ese ser querido, Padre. Y que tú hagas una obra en cada mente, en cada corazón, afirmando la fe, afirmando la esperanza de que algún día nos volveremos a ver. En tu mano está este tiempo, Señor, que los oídos sean abiertos para escuchar tu palabra a través de estos versos, a través de este tema, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Esperamos en ti solamente, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a escuchar la palabra de Dios, luego escucharemos un canto y regresaremos de nuevo para las palabras finales. Bendiciones, obispo Elías, gracias por estar con nosotros. Amén, Dios bendiga a todos una vez más. En este día quiero hablar bajo el tema: Jehová, tú eres nuestra esperanza. Jehová, tú eres nuestra esperanza. Nos servirá de base para esta predicación en el día de hoy, el capítulo número 14 del libro del profeta Jeremías, particularmente versos 8 y 9, pero vamos a comenzar a leer desde el verso 1. Jeremías capítulo 14, verso 1 dice: Esta es la palabra del Señor
que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Judá está de luto y sus ciudades desfallecen. Hay lamentos en el país y sube el clamor de Jerusalén. Los nobles mandan por agua a sus siervos, y estos van a las cisternas, pero no la encuentran. Avergonzados y confundidos, vuelven con sus cántaros vacíos y agarrándose la cabeza. El suelo está agrietado porque no llueve en el país. Avergonzados están los campesinos agarrándose la cabeza. Aún las siervas en el campo abandonan a sus crías por falta de pastos, parados sobre las lomas desiertas y con los ojos desfallecientes. Los asnos salvajes jadean como chacales, porque ya no tienen hierba. Aunque nuestras iniquidades nos acusan, tú, Señor, actúas en razón de tu nombre. Muchas son nuestras infidelidades, contra ti hemos pecado. Tú, esperanza y salvación de Israel, en momentos de angustia, ¿por qué actúas en el país como un peregrino, como un viajero que solo pasa la noche? ¿Por qué te encuentras confundido como un guerrero impotente para salvar? Señor, tú estás en medio de nosotros y se nos llama por tu nombre, no nos abandones. El año 2020 será recordado por muchos como un año excepcional. Devastadores incendios forestales en Australia que destruyeron más de una quinta parte de los bosques y mataron gran cantidad de animales. Inundaciones en Indonesia, erupción volcánica en Filipinas, Guatemala y otros países del mundo. El Brexit, o sea, la salida de Inglaterra del pacto con la Unión Europea. Las tensiones raciales en los Estados Unidos, desatadas por el vil asesinato en vivo de George Floyd bajo la rodilla del policía Derek Chauvin. Y sobre todo la pandemia del coronavirus, que al día 31 de julio tenía en Estados Unidos aproximadamente 4.473.974 personas infectadas, con más de 151.499 muertos. En el mundo ya van aproximadamente 17.563.955 infectados y más de 679.582 muertes. Esta pandemia ya se ha llevado a muchos de nuestros hermanos, ministros, amigos y familiares y ha causado muchos estragos económicos, muchos daños colaterales que todos estamos sufriendo día a día. Hoy es el segundo día del mes octavo y la pandemia sigue su agitado curso, llevando muerte, dolor, angustia y desesperación a todo el mundo. Ante esta apesadumbrada situación que ha venido a resaltar de muchas maneras nuestra impotencia como humanos, porque estamos luchando contra un enemigo invisible, ¿a quién acudimos? ¿Quién vendrá a nuestro rescate? ¿Quién nos podrá librar de estos males? O también, ¿a quién culpamos? En un tiempo, la nación de Israel sufrió en carne propia los efectos de una gran sequía, la cual alteró la vida de la nación. Específicamente, la sequía fue resultado directo del juicio de Dios sobre ellos por su deslealtad al pacto y su desobediencia y negatividad de escuchar a Dios y su falta de arrepentimiento. Aunque no tenemos la certeza de que esta pandemia y los sucesos que estamos viviendo sean resultados del juicio de Dios, si sabemos que nuestro Señor dijo que estas cosas sucederían antes de su venida y que serían principio de dolores. Así que, ¿qué lecciones podemos aprender para nosotros hoy del relato de Jeremías? En primer lugar, la sequía vino como resultado de la desobediencia a Dios. Y quisiera relatar un poco de la historia de Israel como trasfondo a lo que trataremos hoy. Primero, al profeta Jeremías le tocó profetizar durante un periodo de aproximadamente 40 años, durante los reinados de Josías, Joacás, Eliaquim, Joaquín, Sedequías y Gedalías. O sea, del año 627 al 587 a.C. aproximadamente. O sea, hasta la segunda deportación a Babilonia. Cuando Dios llamó a Jeremías
le dio autoridad sobre naciones y reinos, y le dijo que lo había puesto básicamente para 6 cosas. Capítulo 1, verso 10. Para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y para construir y para plantar. Estos 6 verbos encierran el mensaje de Jeremías, el cual contenía la sentencia dictada por Dios no solamente para Israel, sino también para las naciones vecinas. Arrancar y plantar son términos relacionados con la agricultura. Derribar y construir son términos relacionados con la construcción, y destruir y demoler son términos militares. De manera que estos 6 verbos describen todas las acciones y agentes que se envolverían en la ejecución del juicio de Dios hacia su pueblo rebelde. Este mensaje anunciaba la invasión de la nación por un ejército enemigo, el exilio hacia una tierra extraña, la destrucción de la ciudad de Jerusalén, la desaparición de muchos reinos e imperios, pero también la esperanza de construir una nueva nación y restaurar o plantar de nuevo a los exiliados en su tierra de la promesa. La sentencia de Dios en contra de Israel se debió a toda su maldad y a que lo abandonaron, quemando incienso a otros dioses que ellos mismos habían hecho con sus manos. Hablando como un esposo abandonado, Dios le recuerda a su pueblo sus amores del noviazgo y le dice: recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Israel estaba consagrada al Señor. Era las primicias de su cosecha. Todo el que comía de ella sufría las consecuencias. Le sobrevenía la calamidad. Luego le pregunta a su pueblo: ¿qué injusticia vieron en mí tus antepasados, que se alejaron tanto de mí? Se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron. Nunca preguntaron: ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de Egipto, que nos guió por el desierto, por tierra árida y accidentada, por tierra reseca y tenebrosa, por tierra que nadie transita y en la que nadie vive? El Señor también les recuerda que fue Él que los trajo a esa tierra fértil para que comieran de sus frutos y de su abundancia. Sin embargo, ellos habían contaminado la tierra con sus abominaciones. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo llevó al monte Sinaí, donde hizo pacto con ellos, con la promesa de hacerlos un pueblo singular entre todas las naciones. Sin embargo, Israel decidió quebrantar el yugo y desligarse de Dios, prostituyéndose con la idolatría. Dios aún los invitó a considerar las naciones paganas, quienes no cambian sus dioses, a pesar de que no son dioses, contrario a Israel, que teniendo al Dios verdadero, lo había cambiado por ídolos hechos por ellos. Ellos dejaron a Dios fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retenían agua. Obstinadamente, Israel decidió romper el pacto que había hecho con Dios en Sinaí, aún sabiendo las maldiciones que vendrían sobre ellos si lo desobedecían. Entre esas maldiciones estaba la sequía. En Levítico 26, 18 al 19 dice: y si aún con todas estas cosas no me obedecéis, entonces os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. También quebrantaré el yugo de vuestro poderío, y haré vuestros cielos como hierro, y vuestra tierra como bronce. En Deuteronomio 28, 23, 24, el Señor recalca: y el cielo que está encima de tu cabeza será de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Y el Señor hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza, descenderá del cielo sobre ti hasta que seas destruido. Así que, con pleno conocimiento de las consecuencias que le vendrían, Israel continuó su curso de rebelión y desobediencia. A pesar de que Dios les envió sus siervos los profetas desde temprano y sin cesar, invitándolos a regresar en arrepentimiento. Dios los convidó a pararse en los caminos y mirar, y a preguntar por las sendas antiguas, y a buscar el buen camino y a andar por él.
Mas ellos dijeron, no andaremos. Les mandó atalayas para que escucharan, y ellos dijeron, no escucharemos. La necedad del pueblo fue tan grande y su conducta tan depravada que ya no tenían la capacidad para reflexionar en las bondades de Dios. El profeta Jeremías dice de ellos, no reflexionan ni dicen, temamos al Señor nuestro Dios, quien a su debido tiempo nos da lluvia, las lluvias de otoño y primavera, y nos asegura las semanas señaladas para la cosecha. Las iniquidades de ustedes les han quitado estos beneficios. Sus pecados los han privado de estas bendiciones. A pesar de los continuos ruegos de Dios, estos cayeron en oídos sordos y en corazones rebeldes. Por esa razón fueron detenidas las lluvias y no hubo lluvia de primavera. Esto nos lleva a nuestro texto bíblico de hoy, el cual testifica sobre la sequía que estaba sufriendo la nación y a las oraciones y expresiones de arrepentimiento del pueblo, las cuales llegaron muy tarde porque ya la suerte estaba echada. El pueblo que no quiso escuchar a Dios, quien les habló por medio de sus profetas desde temprano y sin cesar, se iba a encontrar con la cruda realidad de que en su aflicción, cuando clamaran a Dios, Él no los iba a escuchar. Por lo tanto, ya era muy tarde para orar. El profeta nos describe la terrible situación que atravesaban los judíos por los efectos de la sequía. Y el profeta dice, Judá está de luto y sus ciudades desfallecen. Hay lamentos en el país y sube el clamor de Jerusalén. Los nobles mandan por agua a sus siervos y estos van a las cisternas, pero no la encuentran. Avergonzados y confundidos, vuelven con sus cántaros vacíos y agarrándose la cabeza. El suelo está agrietado porque no llueve en el país. Avergonzados o profundamente angustiados están los campesinos agarrándose la cabeza. Aún las siervas en el campo abandonan a sus crías por falta de pastos, parados sobre las lomas desiertas y con los ojos desfallecientes. Los asnos salvajes jadean como chacales porque ya no tienen hierba. Sin lugar a duda, estos versos nos pintan un cuadro bastante deprimente, que registra que la sequía ha traído muerte y por lo tanto Judá está de luto. La sequía ha afectado a todos por igual. Los nobles envían a sus siervos a buscar agua y no encuentran. Los campesinos se agarran la cabeza porque el suelo está agrietado por falta de lluvia. Además del agrietamiento de la tierra que impide la siembra y la cosecha, los animales tampoco están exentos del sufrimiento ocasionado por la sequía, ya que las siervas abandonan sus crías en el campo por falta de pastos, y los asnos salvajes desfallecen porque no tienen hierba para comer. Toda la tierra sufre las consecuencias del pecado del pueblo de Dios. Y al igual que nosotros, que cuando las cosas nos van mal comenzamos a negociar con Dios, así hicieron ellos. En su momento de aprieto se tornaron a Dios y confesaron sus iniquidades, reconocieron sus muchas infidelidades y también sus pecados contra Dios. Basados en esta triple confesión, ellos ahora conminan a Dios a actuar por causa de su nombre. Ahora reconocen que Jehová es la esperanza y la salvación de Israel en momentos de angustia. Ellos esperan que debido a su arrepentimiento momentáneo, Dios está obligado a actuar a favor de ellos. Ahora, con una serie de preguntas retóricas, emplazan a Dios y le dicen, ¿por qué actúas en el país como un peregrino o un viajero que solo pasa la noche? ¿Por qué te encuentras confundido como un guerrero impotente para salvar? Aún le recuerdan que Él está en medio de ellos en relación de pacto y que no debe abandonarlos. Cualquiera pensaría que Dios fue movido a misericordia y que cambió la suerte de ellos. Sin embargo, la respuesta de Dios a Judá fue, a este pueblo les encanta vagabundear, no refrenan sus pies. Por eso yo no los acepto, sino que voy a recordar sus iniquidades y a castigar sus pecados. Dios estaba tan determinado a castigar el pecado de Judá
que aún le dijo al profeta que no orara por ellos, y que incluso si Moisés y Samuel se presentaban delante de Dios a interceder por el pueblo, él los echaría de su presencia y no los escucharía. Ya era muy tarde para orar. La falta de respuesta de Dios no significaba el abandono de Dios hacia ellos, como ellos dicen en su lamento. Ellos estaban cosechando lo que habían sembrado, pero eso no era todo. Aunque ellos ofrecían ayunos, holocaustos y ofrendas de paz, Dios no los aceptaba. Muchas veces creemos que vamos a contentar a Dios con nuestra rutina litúrgica. Ya Dios había determinado exterminarlos con la espada, el hambre y la peste. Ya era muy tarde para orar. Aunque Dios le había dicho a Jeremías que no intercediera por el pueblo, aún así el profeta intercede, tratando de excusar al pueblo, inculpando a los profetas, quienes predicaron un mensaje contrario al que Dios le había mandado a su pueblo. Mientras Dios hablaba de espada, hambre y muerte, los profetas, no enviados por Dios, hablaban de paz y de que no se cumpliría lo que Dios había decretado. Estos profetas antagónicos fueron sentenciados a la misma suerte del pueblo, a morir de hambre y a filo de espada. Es posible que al escuchar la crueldad de este relato pensemos que Dios es un ser inhumano, que no sufre cuando su pueblo sufre. Sin embargo, el texto nos dice lo contrario. Los versos 17 y 18 nos muestran el corazón de Dios, o sea, lo que Él está sufriendo por causa del castigo que Él mismo está infligiendo a su pueblo. Tú les dirás lo siguiente, le dice el Señor al profeta, que corran lágrimas de mis ojos día y noche sin cesar, porque la virginal hija de mi pueblo ha sufrido una herida terrible, un golpe muy duro. Si salgo al campo veo los cuerpos de los muertos a filo de espada. Si entro en la ciudad veo los estragos que el hambre ha producido. Tanto el profeta como el sacerdote andan errantes en el país sin saber lo que hacen. La situación caótica del pueblo ha arrancado lágrimas de los ojos de Dios. Dios no se complace del castigo, pero también castiga al hijo a quien ama. La nación se había apartado de Dios y necesitaba corrección. En Jeremías capítulo 30, verso 11, Dios les dice, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. El castigo trae lágrimas y sufrimiento, y Dios llora y sufre con su pueblo. Pero a pesar del dolor y el sufrimiento, podemos decir, Jehová, tú eres nuestra esperanza. El capítulo 14 termina con un lamento del pueblo. Y dice así, verso 19 en adelante, ¿has rechazado por completo a Judá? Pregunta, ¿detestas a Sión? ¿Por qué nos has herido de tal modo que ya no tenemos remedio? Esperábamos tiempos de paz, pero nada bueno recibimos. Esperábamos tiempos de salud, pero solo nos llegó el terror. Reconocemos, Señor, nuestra maldad y la iniquidad de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. En razón de tu nombre no nos desprecies, no deshonres tu trono glorioso. Acuérdate de tu pacto con nosotros, no lo quebrantes. ¿Acaso hay entre los ídolos falsos alguno que puede hacer llover? Señor y Dios nuestro, ¿acaso no eres tú y no el cielo mismo el que manda los aguaceros? Tú has hecho todas estas cosas, por eso esperamos en ti. Ciertamente que la gravedad de la situación hizo que el pueblo recapacitara y se volviera a Dios. Tarde reconocieron que los ídolos falsos no pueden hacer llover y que el cielo mismo no puede hacer llover, sino que es Dios quien envía los aguaceros. En su desesperación ellos pensaron que Dios los había rechazado y detestado, e igual que nosotros siempre esperaban de Dios tiempos de paz y tiempos de salud, habiéndose olvidado que ellos estaban unidos en relación de pacto con Dios y que las bendiciones estaban condicionadas a su obediencia y fidelidad.
Sin embargo, a pesar de todo, Jehová es nuestra esperanza. Jehová había determinado la muerte, la espada, el hambre y el cautiverio. Jehová había decretado que el pueblo estaría 70 años en Babilonia como castigo final a su desobediencia. Debido a su idolatría, los iba a enviar a una tierra de idólatras, pero aún así el cautiverio no tendría la última palabra. Gloria al nombre del Señor. En conclusión, en su lamento a Dios, el pueblo le dice: acuérdate de tu pacto, no lo quebrantes. La buena noticia para el pueblo de Dios era que Babilonia no era el destino final de ellos. Babilonia era su lugar de purificación y de corrección. Dios tenía planes de restauración para su pueblo. Por boca del profeta Dios dice: por tanto he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová, que hizo subir la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán su tierra. Jeremías 23, 7 y 8. Esa descendencia que regresaría del exilio babilónico después de sufrir su castigo, vendría como un pueblo refinado y bajo un nuevo pacto iniciado por Dios. Dios dice: aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El libro de Jeremías termina con un apéndice. El capítulo 52 contiene versos de los capítulos 24 y 25 del segundo libro de Reyes, y también versos del capítulo 36 del segundo libro de Crónicas, y versos del capítulo 39 de Jeremías, que relatan la caída de Jerusalén en manos de Babilonia durante el reinado del rey Sedequías y la cautividad de Judá. Este capítulo es un testimonio de que la sentencia de Dios se cumplió tal y como Él la pronunció, pero también el capítulo termina con una nota de esperanza. Como dije anteriormente, el cautiverio no tenía la última palabra. Los versos finales nos hablan sobre la liberación del rey Joaquín, quien había sido llevado cautivo a Babilonia en la primera deportación. Y nos dicen estos versos: en el día 27 del mes 12 del año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, indultó a Joaquín y lo sacó de la cárcel. Lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey. Además, durante toda su vida y hasta el día de su muerte, Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia. Imagínense lo que vino a la mente de los cautivos cuando escucharon las buenas nuevas de que su rey había sido libertado de la cárcel. Me parece que la noticia se expandió como pólvora en la ciudad. Me imagino el secreteo entre la gente. ¿Escuchaste que liberaron a Joaquín? Y eso no es nada. ¿Escuchaste que el rey puso su trono por encima del trono de los otros reyes que están aquí? ¿Te dijeron que además el rey le hizo quitar su ropa de prisionero y lo invitó a comer junto con él en la mesa? Aires de esperanza comenzaron a correr entre los judíos que habitaban en Babilonia. La liberación se acerca. Nuestro regreso a casa se aproxima. Al fin y al cabo, nuestro Dios
no nos ha abandonado. Jehová es nuestra esperanza. Este pueblo que había sido infiel al pacto con Dios, ahora estaba listo para responder al nuevo pacto que Dios iba a hacer con ellos. Ya había llegado el tiempo del cumplimiento de Jeremías 54 y 5, que dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntémonos a Jehová, con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Y ahí tenemos al pueblo de Israel hoy, hasta el día de hoy está ese pueblo ahí, el pueblo del pacto, habitando confiadamente en su tierra, en la cual Dios dijo que los iba a plantar y que nadie los iba a desarraigar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fiel y Él es nuestra esperanza. Así que, ¿qué lecciones podemos aprender para nosotros hoy del relato de Jeremías? Primero, nuestra religiosidad no nos garantiza una verdadera relación con Dios. Al igual que Israel, podemos tener las formas de adoración externas y podemos adorar a Dios de labios, pero no de corazón. Debemos recordar que Dios es un Padre amoroso, pero de ninguna manera dejará sin castigo a los que ama. En tercer lugar, el castigo de Dios no es para nuestra destrucción, sino para nuestra redención. En cuarto lugar, debemos escuchar la voz de Dios mientras tenemos tiempo. Como dice la Escritura: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y recuerde, la pandemia no tiene la última palabra. Dios tiene un propósito para nosotros de hacernos crecer espiritualmente y que aprendamos a vivir en relación de pacto con Él en toda circunstancia, en las buenas y en las malas. Jehová es nuestra esperanza. Oramos. Señor eterno, te damos las gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Hemos entregado tu palabra, Señor, confiando en que tú eres nuestro Dios omnipotente. Señor, tú eres nuestra esperanza, aún en los momentos de tribulaciones, nuestros momentos de dolor, nuestros momentos, Señor eterno, de tristezas. Tú estás a nuestro lado. Padre maravilloso, y que las situaciones de este mundo no tienen la última palabra, sino tú, que eres el Dios todopoderoso, el Rey soberano. A ti te damos gloria y hemos entregado tu palabra, Señor, creyendo en la promesa de que como la nieve y la lluvia que tú envías del cielo a esta tierra, no regresan al cielo, sino que riegan la tierra y hacen que la tierra germine y produzca fruto. Así será tu palabra, Señor, que no retornará a ti vacía. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén. Gloria a Dios. Hermano Alexis. Hay un salmo que dice: Señor, ten misericordia de nosotros, según esperamos en ti. Lo vamos a cantar juntos. Sea tu misericordia sobre nosotros, según esperamos en ti. Sea tu benevolencia sobre los pueblos, según esperamos en ti. Esperamos en ti, en tu amor y en tu bondad. Esperamos en ti, por amor de tu nombre, sálvanos. Por amor de tu nombre, sálvanos. Cántelo conmigo.
Sea tu misericordia sobre nosotros, según esperamos en ti, según esperamos en ti. Sea tu benevolencia, sea tu benevolencia sobre los pueblos, según esperamos en ti, según esperamos en ti, esperamos, esperamos en ti, en tu amor y en tu bondad, esperamos en ti, por amor de tu nombre, sálvanos, por amor de tu nombre, sálvanos. Señor, tu pueblo se ha reunido esta noche para clamar por nuestras naciones, para clamar por nuestra tierra. Ten misericordia, Señor, según esperamos en ti. Muestra tu mano de favor, de benevolencia sobre las naciones de la tierra. En el nombre de Jesús, diga conmigo, amén, amén. Esperamos, esperamos en ti, en tu amor y en tu bondad, y esperamos en ti, por amor de tu nombre, sálvanos, por amor de tu nombre, por amor de tu nombre, sálvanos. Dígalo una última vez conmigo. Por amor de tu nombre, sálvanos. Por amor de tu nombre, sálvanos. Gloria a Dios. Señor les bendiga, hermanos, esperando que esta palabra se quede en lo más profundo de nuestros corazones. Estamos en esa época en la que se siente la sequedad, en la que se siente la ira, en la que se siente el dolor, pero algo que debe quedársenos de este poderoso mensaje es el hecho de que Dios está también sufriendo junto con nosotros. El patripasionismo que hablan los teólogos de cómo el Padre sufrió junto con Cristo en la cruz, eso se traspasa a todo aquel que llora. Esa viuda que llora hoy, ese huérfano que llora hoy, ese hermano, ese primo, ese tío, ese familiar, esa madre que llora al hijo, Dios está ahí también con ustedes. Dios bendiga al obispo Elías Rodríguez. Y antes de terminar, queremos saludar a todos los que se conectaron después de la última vez que dimos las gracias. Por ahí vi que estaba nuestro supervisor en Chile, compatriota nuestro hermano Cedeño, también Absonia Chávez,
El Señor le bendiga. A nuestro hermano Lidio Reyes le da sus saludos al obispo Elías Rodríguez. Gloria al Señor. Dios bendiga al hermano Francisco Ramírez. Amén. Hermana Rosario está dando un anuncio allí a los miembros de Kogop Rosmith. Gloria a Dios, hermana Rosario, Dios me la bendiga. También, una vez más, nuestra hermana Gracieli Rodríguez desde Santo Domingo les invita a una serie de enseñanzas que vamos a tener sobre el libro de Nehemías a la congregación que ella y su esposo pastorean. A partir del jueves 20 comenzamos con esta congregación a dar esta enseñanza. Gracias, hermanos de Kogop Rosmith. Gloria al Señor, gracias. Saluden al obispo Elías, hermanos de Kogop Rosmith, todos los hermanos, salúdenlo, denle las gracias por esta vía, ¿verdad? No podemos darle un abrazo, ¿verdad? No está aquí en persona, pero él va a leer sus comentarios más adelante, él va a leer sus comentarios, así que salúdenlo. Gracias, hermana Luz López, muchas gracias. El hermano Elías, ¿verdad? Como un mentor nuestro, ha estado también, estuvo sabido también y estuvo orando mucho también por nuestro hermano Mendoza. Así que es alguien que a la distancia está conectado. Ustedes saben, como acabamos de decir, nos casamos con hermanas del mismo hogar, el mismo suegro, un gran misionero, hermano Moisés Vargas, gran misionero, y esa relación hace que el obispo Elías esté conectado de alguna manera con la congregación que pastoreamos. La hermana Ingrid no tuvo a su padre biológico con ella, criándola, pero tuvo dos figuras paternas, que fue Moisés Vargas y el hermano Elías Rodríguez. No es que sea tan viejito el hermano Elías Rodríguez, es un hombre joven, pero su carácter, su forma, ¿verdad?, lo hace aparentar más edad, y él fue una figura paterna para la hermana Ingrid. La hermana Ingrid, de hecho, le dice pa, ¿verdad?, al hermano Elías. Hermano Elías, un último saludo a la vez. Me gustaría que por favor usted impulsara. El hermano Elías Rodríguez es alguien que ha incursionado toda su vida en los estudios. Secularmente es doctor odontólogo, tiene licenciatura, maestría, y va por un doble doctorado en el área de la teología. Y para terminar, me gustaría que el obispo impulsara esto. A pesar de la pandemia, se están abriendo espacios para continuar con los estudios. Por eso le pido al obispo que anime, ¿verdad?, a la gente. Unas últimas palabras, obispo, de despedida, y a la vez, por favor, cuán importantes son los estudios teológicos. Sí, para mí el estudio no tiene sustituto. De hecho, yo lo vinculo con el primer mandamiento, que dice que hay que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, pero también dice con toda la mente. Entonces, para mí, esto es una interpretación mía, usted no tiene que estar de acuerdo, pero yo creo que si usted no estudia, si usted no está amando a Dios con toda la mente, entonces está violando el primer mandamiento. Entonces, servir a Dios requiere que estudiemos, que lo conozcamos. Dios no es en sí un objeto de estudio. Usted no puede estudiar a Dios como estudiamos a un cadáver, pero lo que de Dios ha sido revelado a través de su palabra es nuestro deber estudiarlo para aprender. El apóstol Pablo le recomendó al joven Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Y la lectura es importante para nosotros, por eso estudiamos, hermanos. Ahora, en medio de esta pandemia, hemos descubierto de que hay tantas posibilidades para estudiar
por medio del internet. Por ejemplo, en mi trabajo de instructor, profesor, enseñar de esta manera no es mi manera favorita porque me gusta estar presente con mis estudiantes, pero ahora eso no es posible. Pero nos pasa como a Pablo, que Pablo estaba preso, pero él comenzó a escribir cartas y dijo: la palabra de Dios no está presa. Enviaba la carta hacía el trabajo, pero donde las cartas llegaban tenían que estudiar las cartas. ¿De qué valía que Pablo mandara las cartas y la gente las dejara en el sobre guardada? Había que estudiar las cartas. No eran instrumentos teológicos, eran cartas como que usted le manda a un amigo para resolver un problema. Ahora nosotros hemos hecho instrumentos teológicos porque hemos sacado doctrinas, enseñanzas, pero al principio no eran así. Así que miren, hermanos, hermanas, sobre todo el que está en el ministerio, tenemos que estudiar. La iglesia primitiva en Hechos 2 nos da el ejemplo de los hermanos, que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esta palabra perseverar es muy importante porque implica, a pesar de las dificultades, nadie dijo que era fácil estudiar. En mi experiencia personal, cuando yo he tenido verdaderas guerras espirituales, no es persiguiendo demonios, no es mirando demonios donde quiera, y no. La verdadera guerra espiritual que yo he tenido es con el estudio, porque el enemigo no quiere que estudiemos y nos pone todo tipo de obstáculos para que no conozcamos más a Dios, para que no aprendamos a manejar su palabra. Así es que, hermano, la educación teológica hoy más que nunca es importante. El profeta Jeremías tenía una gran competencia y no era con la gente de las naciones paganas, era con los profetas de ahí y los sacerdotes que le decían al pueblo lo que el pueblo quería escuchar, y además también la comercialización. Si no había dinero, no hablaban de paz, no profetizaban paz. Y por eso hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres cabales, que estudien la palabra y que no tengan la palabra de Dios por comercio, sino por un sincero deseo, un anhelo profundo, primero de conocer a Dios y después de edificar a su pueblo con la palabra viva, que usted puede decir, como decía Jeremías: así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. Afirme el Señor, que lo que salga de su boca sea la palabra de Dios. No tantas fantasías que se escuchan hoy. El Señor me dijo, el Señor me dijo, el Señor me dijo. Vamos a la palabra, que ya el Señor lo que tenía que decir lo dijo. Y esta es la Escritura. Entonces es muy fácil nosotros poner la Escritura de lado por no estudiarla. Así es que, amados, les insto. El hermano Alexis está dirigiendo la educación, una área de educación allá en California, y son puertas que Dios ha abierto, no solamente en California, también aquí en el departamento para el que yo trabajo, en el Centro de Liderazgo Bíblico, o el Departamento de Desarrollo de Liderazgo. Tenemos también ahora la parte acreditada, y tenemos el seminario Espíritu y Vida. También usted puede comunicarse con el hermano Michael Hernández para que le dé información sobre este seminario. Así que tenemos mucha bendición, mucha educación disponible, y está todo a sus órdenes. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz de Dios con todos ustedes. Hermano Alexis, muchas gracias por este privilegio, esta oportunidad de compartir con mis amados hermanos, todos los que se han unido de diferentes partes. Muchas gracias por su apoyo, su respaldo, sus oraciones, porque sin ellas no podemos hacer nada. Les amamos en el nombre del Señor. Amén, obispo, un abrazo, y ahí hay muchos saludos para usted y muchos testimonios de la bendición que fue la palabra desde República Dominicana, desde Ohio, los hermanos en Morla, desde Bolivia, como les dije, desde Chile, muchos saludos. Así que gracias. Por supuesto, los hermanos de Kogop Rosemead están todos saludándole, dándole las gracias desde San Diego, aquí también. Uno de los últimos, hermano Héctor Ruiz, muchísimas gracias. Pastor Lidio Reyes desde aquí, desde el norte, le manda su saludo. Hermano Teo desde Santo Domingo, muchos saludos. Ojalá usted tome unos minutos. Sí, para los hermanos que envían sus saludos, disculpen porque Alexis me tiene secuestrado por otra parte.
y entonces yo no tengo acceso a ver nada de lo que pasa en el Facebook. Así Y es. por eso, no, pero ya cuando termine aquí me voy a la página para ver. Exacto. Y de ya pues hago recíproco el saludo, recíproco el amor y recíprocas las oraciones también para todos. La paz de Dios sea con todos. Amén. Y hasta la próxima ocasión. Adelante, obispo. Desde México, gracias Rafael Morales, Cecilia Toris desde Tepic. Dios le bendiga a todos. Nosotros vamos a despedir este tiempo, y antes de despedir este tiempo quisiera recordarle a mis hermanos de Kogop Rosemead, recordarles, ¿verdad?, nuestra compromiso, ¿verdad?, y pasión a la vez de colaborar con la obra del Señor. Gracias a todos los que siguen ofrendando, diezmando. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo. Ya tenemos la fecha para despedir a los restos mortales de nuestro hermano Mendoza. Oremos para que las cosas no se compliquen. De 4 horas bajo techo lo han bajado a 1 hora al aire libre, porque los números no dan tregua y las autoridades trabajan en base a los números de contagios, de hospitalizaciones, de fallecimientos. Especialmente hay un número que ellos seguían mucho, que es el número de la tasa de positividad. Estaba a punto de bajar de 8% y ahora se metió casi al 10%. En los últimos 3 días la tasa de positividad subió. ¿A qué se refiere esto? A que por cada, vamos a suponer, 1000 personas que vayan, ellos ven cuánto, de esas 1000 pruebas, cuántas personas salen positivas. La meta es que solo un 5% salga positivo. Pero si no sale un 5%, sino que un 8, un 10, hay países como el mío, que un 26%, la última vez estaba en un 30%, no sé en estos días, entonces ya eso indica que está creciendo mucho el contagio. Las autoridades seguían mucho de ese número y de el de hospitalizaciones. Por eso han otra vez comenzado a restringir el asunto de los funerales y otras cosas. Oremos para que podamos despedir a nuestro hermano, darle el último adiós a nuestro amado hermano, especialmente a sus restos mortales, y acompañar a la familia en este último adiós. Muchísimas gracias, y les recordamos que mañana empieza con el pastor David Bruno la materia de escatología Inteca vía Zoom, escatología. Luego estaremos anunciando otras materias también vía Zoom, así que todavía estás a tiempo si deseas entrar a este curso. Van a haber hermanos de Costa Rica, de República Dominicana y de diferentes partes, otros lugares, y de diferentes partes de aquí de Estados Unidos, pero especialmente aquí en el área son los hermanos que mayormente van a estar con el pastor David Bruno mañana a las 7. Oremos, hermano, oremos por cada uno de ustedes, que Dios los bendiga. Dios bendiga a sus finanzas, sus vidas, sus cuerpos, sus emociones. Padre, te honramos, te glorificamos. Gracias por esta oportunidad, gracias por esta transmisión, gracias por el mensaje de tu palabra, gracias por el ministerio de nuestro hermano Elías Rodríguez, su esposa, sus hijos, a quienes bendecimos, sus nietos. Guárdales, Señor, protégelos, Padre, y cada uno de mis hermanos que ha estado ahí en sintonía, bendice sus vidas, sus familias, sus hogares. Todo aquel que está sufriendo, llorando en este momento, te pedimos consuelo. Te pedimos también, Señor, que bendigas, oh Dios, los cuerpos, que bendigas las relaciones matrimoniales, que guardes la salud espiritual, emocional en cada hogar, en cada familia, Señor. Te pedimos que bendigas las finanzas de cada uno de tus hijos que está ahí dando soporte, Señor,
a tu obra, a pesar de que los templos están cerrados, pero ellos continúan haciendo iglesia. Ellos continúan, Señor, operando como iglesia, Padre. Gracias por esos hijos tuyos. Bendíceles, multiplícales, Señor, más y más, para que sigan dando para tu obra. Aquellos que todavía no tienen la visión, aquellos que todavía no tienen ese buen hábito, oramos también para que tú obres en ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda gloria y toda honra, y el bendecido pueblo de Dios escribe allí, amén, amén y amén. Y dígalo, hermano, Dios, tú eres nuestra esperanza. Jeremías 14, Dios, tú eres nuestra esperanza. Bendiciones, mis amados hermanos.